Bendito sea el nombre del Padre Eterno en esta tarde, quien nos permite una vez más estar delante de Él para honrar y bendecir, porque Él es bueno y porque su misericordia nos acompaña en cada momento de nuestra existencia. Hoy, en este día maravilloso en que el Padre Eterno nos permite un día más de vida, un día más ante su bendita presencia, le damos gracias por guardarnos, a pesar de las circunstancias que están sucediendo. Nosotros, el pueblo de Israel, seguimos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Padre, y no vamos a parar ni a detenernos, porque Yahweh nos ha dado la oportunidad en Yahshua HaMashiach de seguir exaltando su nombre, de seguirlo adorando. Y por esa razón, pues, queremos ser fieles a nuestro Padre guardando este día especial. Nos estamos acercando a la fiesta de Yom Teruah y de Yom Kippur. Estamos en el proceso, estamos en el mes Elul, el sexto mes del calendario hebreo, y de esta manera pues llevamos el conteo de los días para celebrar estas dos Moedim establecidas por Yahweh, nuestro Padre Celestial. Quiero decirles que no son fiestas de los judíos como muchos dicen que son fiestas de los judíos. No son los judíos solamente. Recordemos que en el pueblo de Israel son 12 hijos de Jacob, los cuales son nombrados en conjunto el pueblo de Israel. Y los judíos, por supuesto, pues son una de las tribus. Pero ¿en dónde está Neftalí, Dan, Simeón, Zabulón, José, Efraín? ¿En dónde están? Estamos dispersos, retornando a la Teshuvah, a la bendita presencia del Padre Eterno, para que de esta manera podamos honrar su nombre y glorificar su nombre poderoso, como dice Éxodo o Shemot capítulo 19, dice Yahweh que nos estableció como un reino de Kohanim para exaltarlo, para bendecirlo, para darle gloria, para darle honra. Y entonces, en esta hora vamos a hablar de un reino, de una falsedad que está pululando mucho en estos últimos tiempos, y que es una gran mentira lo que están predicando acerca de esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, esos falsos maestros. Recordemos que el Padre Eterno, desde el fundamento, y como dice Isaías 46:8, dice Yahweh: yo soy Yahweh, quien les anuncio el futuro desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plan de Yahweh no hay cambios, que en el plan de Yahweh no se puede quitar ni añadir, porque el Padre lo estableció perfectamente para todas las generaciones. No hace acepción de personas, no hace acepción de generaciones. El plan es para todos de igual manera. Por eso Él dice que Él no cambia. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Quienes han querido cambiar el plan son la religión. Son exactamente los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros. Recordemos que el pueblo lo formó Yahweh y le dio una instrucción, que es la Torah. Y esa es la base de todo lo que estamos haciendo en este tiempo. No podemos cambiar nada de lo establecido. Él lo dijo desde el principio, y recordemos lo primero y lo fundamental es que es una promesa que Yahweh le dio a nuestro Avinu Abraham, que Él le dijo en Bereshit capítulo 12, 3 en adelante, que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. Es una promesa que el Padre le dio, y esa promesa se tiene que cumplir en su totalidad. No hay cambios, no hay términos medios. Es una línea de tiempo que el Padre estableció desde el fundamento del pueblo de Israel. Por esta razón, queremos denunciar a través de este corto video a todos esos falsos apóstoles, profetas, maestros, que están enseñando una doctrina basada en la Torah, pero que no es una doctrina basada en la Biblia. Ellos tienen la Biblia, que le cambiaron el nombre a la instrucción,
para de esa manera cambiar el propósito del plan eterno de Yahweh. Pero la Torah sigue teniendo su mismo fundamento, su mismo propósito, porque es de bendición para todas las familias de la tierra. Y en esta tarde, en este día, en esta hora, pues vamos a exponer exactamente esa falsa religión que ha tomado el lugar del pueblo de Israel, haciéndose pasar como el Israel espiritual. Pero rechaza el día de reposo, rechaza las fiestas, diciendo que solamente eran de los judíos. Y no es así, es de todo Israel. Rechaza los pactos como la circuncisión, rechazan los profetas verdaderos del pueblo de Israel, que son los que hablan para Israel, no para la iglesia, pues la iglesia no existía en el tiempo cuando esto se dio a Moshe directamente, que fue el primer profeta que Yahweh escogió para anunciar a las naciones su plan perfecto. Y de esa manera también el Padre dijo que iba a levantar un profeta de medio de sus hermanos para que anunciara el propósito de Yahweh, no para otra cosa. Y lo vamos a leer, entonces ya lo hemos leído y lo hemos analizado varias veces, pero parece que la gente no ha entendido todavía que el plan es de Yahweh y que Yahweh no ha cambiado su plan maravilloso desde que Él lo formó, desde que Él lo realizó y lo puso en la palabra para que tuviéramos la instrucción directa. Por eso, cuando leemos esta palabra, aquí está todo el fundamento. Dice Yahweh, yo soy el que te anuncio el futuro desde el principio. O sea, el futuro está entrando a formalizarse como el Padre lo estableció. Entonces, muchos dicen que ya pasó, que esto ya no era para nosotros, pero eso no es así. Es una gran mentira de Hasatán para confundir la mente de todos los pueblos que tienen la identidad de Israel, pero que no saben que son Israel, que están paganizados, que están entre las naciones, están entre las religiones, y de ahí los quiere sacar el Padre Eterno para que se cumpla el propósito que se le dio a nuestro rabino Abraham, que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y vamos a ver cómo dice Yahweh, que Él nos anuncia al principio, desde el principio, el futuro. Y aquí está. Se encuentra en Shemot capítulo 23, 20 y 21. Dice, aquí yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los perizzitas, de los cananeos, de los jebisitas y de los jebuseos. Yo los exterminaré. Muchos dicen que era a Josué quien el Padre Eterno estaba enviando para entrar a la tierra prometida. Y están confundidos en esa parte, porque no es a Josué a quien el Padre escogió para ese propósito, sino al Mashiach, que él declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Este es el propósito de este versículo, de este capítulo, de esta palabra, de esta instrucción. Entonces, cuando muchos afirman y aseguran que era a Josué que Padre Eterno iba a utilizar para introducir a Israel a la tierra prometida, no es así, es una mentira. Porque Josué ya no está, ya murió. Mas sin embargo, las palabras del Mashiach están vigentes hoy día. Están en este tiempo vigentes y hablándonos como un fuego abrasador a nuestro corazón para que entendamos el propósito del Padre Eterno. Él es el único que sigue hablándonos al corazón con las palabras y con el propósito que el Padre le puso para que nos ministrara esta palabra. Por eso Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Yahshua? Pues llevarnos exactamente que sigamos en el pacto, que sigamos en la promesa, que no nos salgamos de lo que el Padre le prometió a Abraham. Pero muchos se salieron de la promesa, muchos se salieron del pacto. Por eso es que era el propósito de Yahweh enviar al Mashiach para rescatarnos con su sacrificio y hacernos volver a entrar
a la alianza. Josué no pagó ningún precio. Josué no fue llevado al madero. Josué no está en este tiempo hablándonos al corazón como lo está haciendo el Ruach HaKodesh por medio de la palabra de Yahshua, porque Él es el camino. ¿Y a qué nos iba a llevar el Padre? Pues nuevamente a través de Yahshua a que volviésemos a su alianza, a su pacto, y por eso dice Yahweh claramente: si escuchas atentamente su voz y haces lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis enemigos. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los gititas, de los perishitas, de los cananeos y de los gibitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. Esta palabra es la que agarra ese pueblo que dice que era Josué introduciendo a Israel en este tiempo. Pero ya Josué no está ahora. Entonces las palabras que el Mashiach vino a sembrar nos están enseñando prácticamente que el tiempo no ha cambiado, que el propósito, el plan de Yahweh sigue siendo el mismo. Pero los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas que hablan en su propio ego y de su propio sentir, no están exhortando al pueblo, porque la iglesia no es el pueblo de Yahweh. Recordemos, Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice Yahweh que Israel es su primogénito. Y lo vuelve a repetir más adelante en Jeremías, que Israel es su primogénito, el hijo amado. Entonces, si el Padre habla de Israel como una entidad física, no es espiritual, porque está físico, estamos presentes. Y es lo que la gente no ha entendido. Que todos aquellos falsos maestros, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos profetas que hablan en sí mismos y de sí mismos y para sí mismos, no han instruido al pueblo conforme el Padre nos está instruyendo ahora. Vamos a ver por qué razón. El Padre siempre cuando usaba un profeta, lo usaba para exhortar a Israel que se estaba saliendo de la alianza, que se estaba yendo por otros caminos, como lo estaban haciendo las naciones de la tierra. Y el Padre utilizaba siempre a sus profetas. Vamos a ver, por ejemplo, también Deuteronomio, porque ahí donde el primer profeta fue Moshe. Recordemos que Moshe fue el primer profeta de Yahweh, y él mismo nos da la pauta cómo fue que Yahweh le dio la instrucción a Moshe. Dice así, dice Moshe en Deuteronomio capítulo 18, 17 en adelante: y Yahweh me dijo, ese es el primer profeta de la palabra, de la instrucción, Moshe. Y lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos capítulo 3, váyase preparando. Dice, y Yahweh me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Está diciendo a Moshe, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Acaso vas a decir en tu corazón, cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahweh? Si ese profeta habla en nombre de Yahweh y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahweh no ha dicho tal palabra, el profeta lo ha dicho por presunción, no le tengas miedo. Aquí Yahweh está diciendo cómo es un profeta. El profeta va a anunciar un propósito de Yahweh y se tiene que cumplir visiblemente para que pruebe que es directamente la voz de Yahweh haciendo el propósito. Pero si este profeta que habla y dice que viene en nombre de Yahweh, pero no se cumple ninguna de sus palabras, dice que el tal es un falso profeta y debe morir. Ahora vemos extremadamente una gran cantidad de apóstoles, de profetas, de maestros, pero están instruyendo a un pueblo que no es el pueblo de Israel. Están instruyendo a un pueblo que no es el elegido de Yahweh. Y entonces, ¿cuál es el propósito?
Es Hasatán destruyendo a esa comunidad para que no entre al plan de Yahweh. Ahora, vamos a ver otro profeta, cómo es que el Padre, cuando envía a un profeta, habla directamente en nombre de Yahweh. No habla en nombre de ninguna congregación o de una entidad religiosa o de una comunidad religiosa. No, viene directamente con la voz y la palabra de Yahweh, porque así dice Yahweh: yo les envío mi ángel, un profeta de en medio de sus hermanos, y háganle caso, escúchenlo. Entonces, vamos a ver vamos a poner varios ejemplos cómo los profetas siempre hablaron de parte de Yahweh, pero con el propósito de exhortar al pueblo de Israel a volverse a Yahweh, que no se saliera de los caminos que Yahweh le había establecido, de las reglas que Yahweh le había establecido, para que permaneciera bajo la bendición y no maldición. Entonces aquí vemos cómo ellos, los que fueron usados como profetas de parte de Yahweh, y que el libro de los Hechos, capítulo 3, lo corrobora perfectamente, nos da la pauta para todo lo que estamos hablando en esta oportunidad. Vamos a ver, por ejemplo, Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel 36 y vamos a ver cómo es que un profeta de Yahweh viene anunciando exactamente lo que el propósito de nuestro Padre Celestial, que Él viene anunciando lo que Él quiere que se conozca, no lo que el hombre en sí mismo quiere hablar. Es el propósito de Yahweh. Y se encuentra en Ezequiel 36, ya Ezequiel 36, 22. Y así dice el profeta. Escuche bien cómo habla el profeta. Por eso, aquí empieza a hablar Yahweh. Por eso di a la casa de Israel, así dice Yahweh el Adón. No hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi Kadosh nombre, por mi Kadosh Shem, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Yo purificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh. Yahweh, cuando yo por medio de vosotros manifieste mi Kadusha a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Esta es la palabra de Yahweh, que a través de Yehezkel o Ezequiel está exhortando al pueblo de Israel. Lo está exhortando al pueblo de Israel. Le está dando la instrucción al pueblo de Israel para que se vuelva a su camino. Entonces, cuando aparece un falso profeta anunciando prosperidad, anunciando comunidades, pues decir, religiosas de prosperidad y de otro tipo de instrucciones falsas, pues vemos claramente que no es Yahweh hablando a su pueblo y que tampoco el pueblo es el pueblo de Yahweh. Por eso, Yahweh específicamente cuando usa un profeta es para exhortar directamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el escogido, es el primogénito del Padre Eterno. Y hay mucha confusión. Esos falsos maestros han enseñado que se llama iglesia. Por eso se llaman maestros, y les digo falsos maestros, porque han enseñado que es una iglesia, un grupo comunitario, un grupo religioso que se ha apoyado en la instrucción de Israel para hacer su falsa religión con la instrucción de Israel. Por eso son falsos maestros, porque han desechado a Israel, diciendo que ahora ellos son el Israel espiritual, y han hecho a un lado a Israel. Y por eso ellos rechazan todo lo que es el Shabbat, como es el día de reposo, las fiestas del Eterno, de nuestro Padre Celestial Yahweh, de Levítico 23. Rechazan
todo aquello que es del Padre bendito como una instrucción para nosotros. Por eso Yahweh nos advirtió, dice, yo les anuncio el futuro desde el principio. Y nos dice Yahweh, háganle caso, no le desobedezcan porque mi nombre está en él. Pero cuántos falsos maestros, pero cuántos falsos profetas se han levantado en este tiempo hablando para sí mismos, hablando en bien de una comunidad que no es el pueblo de Israel y haciendo una falsa enseñanza, unos falsos maestros enseñando algo que no es correcto y que es una mentira satánica para desvirtuar o para engañar a la gente en estos últimos tiempos. ¿Qué empieza haciendo entonces el profeta? Dice que habla de parte de Yahweh y viene con un propósito, enseñarle a Israel que se aparte de todo aquello que lo ha llevado a la destrucción. Vamos a ver otro profeta para que vean que los profetas hablan de una manera diferente y no los profetas de hoy, que tienen tanta tecnología y que han aprendido muchas cosas, pero siguen negando el plan bendito de nuestro Padre Celestial. Entonces, en esta manera, es como nosotros entendemos lo que nuestro Padre nos está enseñando para que de esa manera podamos ver todo el plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Y ahora vamos a ir a Miqueas capítulo 1. Vamos a ver otro de los grandes hombres que Yahweh utilizó para exhortar al pueblo de Israel en la manera como el Padre lo sabe hacer. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Y ahí lo vamos a leer claramente como dice. Aquí viene Miqueas, otro profeta escogido de Yahweh. Dice, escuchad pueblos todos, atiende tierra y cuanto encierras, sea testigo Yahweh contra vosotros el Adón desde su Kadosh templo. Pues he aquí que Yahweh sale de su lugar baja y huella las alturas de la tierra, debajo de él los montes se derriten y los valles se hienden como la cera al fuego, como aguas que se precipitan por una pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, o sea de Israel, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Cuáles eran? La idolatría, que se habían apartado de la alianza de Yahweh y se habían ido en pos de los Baales de la tierra, de Melcar, de Baal, de la diosa Diana, de todas aquellas diosas y dioses que el Padre no quiere que se invoquen sus nombres. Por eso aquí está exhortando a un pueblo, a Israel, que se empezaba a salir de la alianza. Ese es el propósito del profeta, hacer que el pueblo regrese al lugar donde el Padre lo había llevado, donde el Padre lo había formado. Vamos a ver también aún en otro profeta, porque quiero que analicemos cómo los profetas hablan cuando están hablando de parte de Yahweh, que no es una cosa diferente. Baruch Hashem Yahweh, aleluya. Ahora estamos aquí en Nahum. Y vamos al versículo 12 de Nahum capítulo 1, dice, aquí habla Nahum, otro profeta de Yahweh, dice, así dice Yahweh. Escuche bien cómo habla el profeta. Así dice Yahweh. ¿Cómo hablan los otros falsos profetas? Pueblo, el Señor te dice, no te detengas. Pero nunca le enseñan la profundidad de esa palabra. Y veamos cómo dice aquí el profeta Nahum. Así dice Yahweh, por más incolumes que estén, por más que sean, serán talados y desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a humillarte más. Y ahora voy a quebrar de sobre ti su yugo y a romper tus cadenas. Y sobre ti ha dado orden Yahweh. No habrá más descendencia de tu nombre, de la casa de tus dioses extirparé imágenes esculpidas y fundidas, prepararé tu tumba porque eres despreciable. Esto le estaba diciendo Yahweh a Israel por su idolatría, por haber ofendido su gloriosa majestad. Bendito sea el nombre de Yahweh, nuestro Padre Celestial, y que a través de Yahshua nos está instruyendo. Por eso es que Israel es exhortado a través de todos los profetas que Yahweh le fue enviando.
porque Yahweh sabía que su pueblo se iba a ir apartando, que su pueblo iba a ir cambiando de forma de pensar al ver a las otras naciones de la tierra, invocar a otras deidades, y aparentemente pues parecían fiestas como alegres, porque mucha gente dice, ay, es que ustedes los hebreos son muy aburridos y que no celebran cumpleaños, que no celebran fiestas, que no celebran el día del papá, el día del pastor y todas esas fiestas paganas que salieron del paganismo. No, no las celebramos, porque no están en la instrucción. ¿Cómo vamos a celebrar algo que el Padre no nos ha ordenado hacer? Ahora, cada una de esas celebraciones, y no me voy a salir del tema, pero tiene su significado, el por qué no las celebramos. Pero vamos a ver para otro tema. Pero en sí lo que el Padre nos está enseñando en esta hora es que el Padre está exhortando siempre a su pueblo, a dejar sus dioses, y aquí lo dice claramente. Por eso aquí dice claramente el Padre, dice, y sobre ti ha dado orden Yahweh, no habrá más descendencia de tu nombre, de la casa de tus dioses extirparé sus imágenes esculpidas y fundidas, prepararé tu tumba porque eres despreciable. Así le estaba diciendo Yahweh, que estaba preparando castigo para su pueblo Israel. No lo iba a abandonar, porque así dijo desde capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 28-29, dice, no te abandonaré, no te rechazaré y no me olvidaré del pacto que hice con tus padres. Quiere decir que si Yahweh hizo un pacto con Abraham, nuestro padre, no lo iba a borrar, no lo iba a cambiar porque sí, por lo que estaba haciendo Israel. No, le había dado una promesa a Abraham. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso el Padre no podía cambiar su plan, ni lo ha cambiado, ni lo va a cambiar, hasta que no se cumpla total y cabalmente como Él lo anunció desde el principio. Y aquí vemos a los profetas. ¿Qué es lo que le estaba exhortando al pueblo de Israel? Su idolatría, que habían abandonado a Yahweh, que habían dejado a nuestro Creador y que habían ido a las fiestas paganas de las otras naciones. ¿Y cuántos de nosotros ahora les gusta todo ese tipo de cosas? Dicen que en la casa de Israel todo es aburrido, que no tenemos... ellos son aburridos porque quieren ser aburridos, pero una persona tiene el gozo por sí en su corazón cuando el Espíritu de Yahweh habita en él. Y no hay motivo de estar triste ni aburrido, porque el gozo es lo que nos hace alabar y bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero cuando desconocemos ese propósito, pues lógico es que va a haber como si estuviéramos aburridos, porque esa es nuestra forma de pensar, que hay aburrimiento. Pero una vez que aprendemos a adorar al Padre Eterno, no hay nada de motivo de estar aburridos. Vamos también ahora al libro de los Hechos, porque muchos dicen que solo nos basamos en el Antiguo Testamento y que por esa razón que ellos no entienden, porque solo usamos el Antiguo Testamento. Quiero decirle que ni se llama Antiguo Testamento, ni hay Nuevo Testamento. Es un solo libro, dos libros, o dos partes de una historia que es perfecta y que hubo una pausa de 400 años, pero que no dejó su propósito, porque el propósito se tiene que cumplir conforme el Padre lo estipuló desde el principio, como Él nos dice, que Él nos estaba dejando ver el futuro desde el principio, y ese futuro ha llegado y estamos en el tiempo presente, y por eso hoy estamos viendo el plan cumplirse. Si esto no ha sucedido antes, ¿cómo podemos decir que Yahweh ya rechazó todo esto? No, el Padre no estaba fuera de su orden cuando estaba escribiendo la alianza para el pueblo de Israel. No, el Padre sabía un propósito perfecto. Vamos al libro de los Hechos ahora para analizar esa parte importante, y vamos a ir al capítulo 3 desde el versículo 15 para ir entendiendo el propósito. Vamos a verlo desde el 18, perdón, versículo 18 del capítulo 3. Pero Yahweh, vea usted lo que dice aquí, y aquí está hablando uno de aquellos que fueron discípulos del Mashiach. Entonces dice aquí, capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 18 en adelante, dice, pero Yahweh dio cumplimiento de este modo lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Mashiach padecería. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí está el propósito. Arrepentíos. ¿Quién está llamando nuevamente? Al arrepentimiento. Porque el que está escribiendo esto está viendo dónde se encuentra el pueblo de Israel.
está paganizado, está en la idolatría, está haciendo lo que al Padre no le agrada. Por eso el que está escribiendo esta palabra está viendo dónde se encuentra ubicada la casa de Israel. En el libro de los Hechos, que dicen muchos que eso es parte del Nuevo Testamento. Pero aquí no está haciendo referencia a una iglesia, ni a una doctrina fuera de lo que el Padre estableció. Aquí dice claramente el propósito. Dice aquí, viene el propósito, dice, arrepentíos pues ya y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuáles eran los pecados? La idolatría, la hechicería, el invocar otras deidades que no eran Yahweh nuestro Creador. Dice aquí, a fin de que Yahweh venga el tiempo de la consolación y envíe al Mashiach que os había destinado, a Yahshua. ¿Se recuerdan que leímos en Deuteronomio capítulo 18, 17 en adelante? Dice, y les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos. Cuando él está dando esta profecía y este mandamiento, está hablándole a Moshe. Y Moshe le tenía que comunicar al pueblo de Israel que de en medio del pueblo de Israel iban a ser, se iba a levantar un profeta que iba a exhortar exactamente a Israel. ¿Cuál fue ese profeta? Tenía que venir de la casa de Yahudá. Y de la casa de Yahudá viene uno de la descendencia de David, que es Yahshua HaMashiach, para hablarle a sus hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? El resto de las tribus de Israel. Por eso la palabra es específica. No dice voy a formar una nueva iglesia o un nuevo grupo religioso. No dice les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos. Háganle caso. Ese era Yahshua. 12 hijos de Israel, una tribu llamada Yahudá, de donde vino el Mashiach, para exhortar a las otras tribus a que volviésemos a los caminos del Padre Eterno. Por eso Yahshua HaMashiach es el descendiente de la casa de Yahudá, hablándonos al resto de las tribus. Así lo dice la palabra, desde el principio, desde el fundamento. Por eso Yahweh dice, háganle caso, porque mi nombre está en él. Volviendo nuevamente hacia atrás, Josué no lleva el nombre del Padre Eterno, no lleva el nombre del Padre Eterno, mas sin embargo Yahshua lleva el nombre del Padre Eterno. Por eso, como muchos dicen por ahí que era Josué llevando al pueblo de Israel y a las 12 tribus a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, no era Josué, porque Josué no fue revelado como le dijeron a Moshe. Moshe lo entendió perfectamente y por eso fue el primer profeta y recibió la revelación para comunicar al pueblo de Israel y decirles que de en medio de sus hermanos iba a venir un profeta del Altísimo en su nombre, en su nombre. Josué no vino en el nombre de Yahweh. Josué continuó con el plan como está escrito, que al morir Moshe no entró a la tierra prometida exactamente por la rebelión de Israel. Y entonces el sucesor de Moshe, ¿quién fue? Josué. Josué fue el que llevó a las tribus a entrar a la tierra prometida. Pero él murió. Y no había forma de que pudiera hablarnos en este tiempo. Porque en este tiempo todo el pueblo está disperso. Y Josué ya no está. Entonces, ¿quién es el que podía hacer todo eso? El único que fue anunciado desde el principio. Y bendito sea su nombre, Yahshua HaMashiach, el verdadero profeta que el Padre levantó para estos últimos tiempos. Los profetas que hay por ahí son falsos profetas, porque ni hablan en nombre de Yahweh, ni trabajan para Yahweh, trabajan para sus propios vientres, anuncian una falsa doctrina, una falsa religión, engañando a todos los seguidores de ellos. Por eso aquí dice nuevamente, a quien debe, dice, a fin de que Yahweh venga el tiempo de la consolación y envíe al Mashiach, al profeta de entre sus hermanos, que había sido destinado a Yahshua. Se recuerdan que cuando Yahshua entrando a la ciudad de Jerusalén, los que escuchaban la promesa, los que conocían la Torah, cuando vieron a Yahshua montado en ese pollino, ¿qué dijeron? Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Cómo sabían que era él? Ya Josué no estaba, no podía ser entonces Josué. José ya estaba muerto. Pero ¿qué pasó con Yahshua? Cuando aquellos que sabían la Torah, aquellos que habían sido instruidos en la instrucción, vieron al Mashiach montado en ese pollino,
Lo reconocieron por la palabra, porque conocían la instrucción, conocían la Torah, conocían el futuro que el Padre les estaba revelando. Por eso cuando lo vieron dijeron, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y dice que tiraban palmas sobre su camino. ¿Sí? Entonces aquí dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. O sea que tiene que pasar en todas las naciones, en todos los pueblos, en todo lugar donde fue dispersado Israel. Aquí lo dice claramente la palabra. Dice, a quien debe retener el cielo, como ahora mismo Yahshua está allá en los Amayim, mientras aquí abajo está pasando la restauración de todas las cosas en todo lugar de la tierra donde fue disperso el pueblo de Israel. Y la voz de Yahshua sigue resonando como el único profeta de Yahweh que fue anunciado para que la palabra siga hablando al corazón del hombre y lo haga volver de sus pecados, de sus transgresiones, de sus baales, y que se vuelva a la senda antigua, al camino que Yahweh trazó desde el principio y fundamento de el libro. Dice, a quien debe retener el cielo, así mismo Yahshua está en los Amayim, mientras aquí ahora mismo está sucediendo la restauración de todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El regreso a la alianza por medio de Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿A qué vamos a regresar al Padre? A seguir en la alianza, a seguir en el propósito del Padre. Dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Yahweh habló por boca, habló, no dice habla, habló, porque quedaron grabadas las palabras para todas las generaciones subsecuentes, después de Moshe, después del Mashiach, hasta nuestros tiempos. Y esos son los últimos profetas. No hay otro profeta de parte de Yahweh que exhorte a Israel. Los profetas hablaron directamente y las palabras siguen resonando, como dice aquí la palabra. Dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Yahweh habló por boca de sus Kadoshim profetas. Moshe, efectivamente, aquí está diciendo Moshe, fíjese usted lo que dice el libro de los Hechos capítulo 3. Moshe efectivamente dijo, Yahweh Elohim suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. ¿Quién es este profeta del que está hablando Moshe? Yahshua. Yahshua, porque viene de la casa de Yahudá, de la descendencia de David. Dice, y todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo, no de la iglesia, no de la comunidad cristiana, dice del pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel. Luego viene la promesa, mire dónde se cumple lo que Yahweh habló desde el principio. Vosotros sois los hijos de los profetas, no los profetas de estos últimos tiempos, porque ellos lo que están hablando son puras tonterías, pura fantasía, pura mentira, hijos de Hasatán. Mas sin embargo la palabra del Padre específicamente cumpliéndose conforme fue el propósito. Dice, versículo 25, el 23, perdón. Todo el que no escucha a ese profeta, o sea, a Yahshua, todo el que no escucha a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas, fíjese bien, que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Yahweh estableció con vuestros padres al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Ve usted cómo el plan de Yahweh es perfecto? Yahweh le dijo desde el principio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ve usted el libro de los Hechos? Que dice, vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Elohim estableció con vuestros padres, al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, está hablando de Israel, para vosotros, está hablando de Israel. En primer lugar, ha resucitado Yahweh a su siervo, o sea, Yahshua.
No quiere decir que fue a Josué, a Yahshua. Y lo ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. La palabra es clara, la palabra es concisa, la palabra es una instrucción que el Padre formó desde el principio. Y no hay cambio, porque el Padre aún no ha concluido su plan de salvación. El Ruach HaKodesh fue derramado, a pesar de que Yahshua HaMashiach ya no está, pero su espíritu es el que nos convence de pecado, de transgresión, cuando le faltamos al respeto y cuando no invocamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos pastores, esos falsos apóstoles que son enviados de Hasatán con todo el peso de las palabras, pero es la realidad, porque el pueblo es Israel. Los profetas, el último profeta fue Yahshua y Yohanan, y de ahí no se ha levantado otro profeta. La voz de los profetas que el Padre utilizó siguen sonando sus palabras, palabras que nos consuelan, que nos advierten qué estamos haciendo, porque ellos hablaron siempre al pueblo de Israel, no a ninguna otra comunidad. Así que, si aquellos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos maestros, no declaran la palabra de Yahweh, como él dice que esos falsos apóstoles y esos falsos profetas deben de morir, porque si la palabra que ellos anuncian no se cumple, no viene de parte de Yahweh. ¿Y qué vienen anunciando ellos? Vienen anunciando la prosperidad, vienen anunciando un arrebatamiento, un falso rapto. Son falsos, porque la palabra no es lo que indica. Entonces, deben de morir por sus acciones. Y no solo eso, que cada alma que el Padre les ha puesto en sus manos y no sea instruida, si se pierden, ellos van a ser responsables de la enseñanza que ellos no le han dado al pueblo. Por eso dice Yahweh, si un profeta que aparentemente habla en mi nombre, pero que no se cumple lo que él ha hablado y que habló presuntuosamente en mi nombre, el tal debe de morir. Entonces, si Yahweh nos está diciendo que los profetas hablaron y ahorita no hay profetas, y si son los que están en la Tanaj para advertirnos del pecado, que volvamos nuevamente. Por eso dice el libro de los Hechos que Yahshua está en los Amayín, mientras aquí está sucediendo la restauración de todas las cosas, el Mishkan nuevamente, la circuncisión, las Muedim, el día de reposo, el calendario hebreo en su aposento, para que lo podamos observar conforme Yahweh lo estableció. Entonces, los falsos apóstoles de este día están siendo usados por Hasatán para distorsionar el plan de Yahweh. Pero las palabras que están escritas todavía de aquellos profetas usados por Yahweh siguen resonando para exhortarnos a usted y a mí y hacernos volver a la alianza de Yahweh por medio de Yahshua HaMashiach con la ayuda del poderoso Ruach HaKodesh, quien es el quien abre la revelación, quien abre nuestro entendimiento y que pone nuestro corazón como una ofrenda encendida en el altar para seguir exaltando al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que la palabra del Eterno se siga cumpliendo en nosotros. Este es el plan de Yahweh. A ustedes que no han conocido el verdadero plan de Yahweh, quiero decirles que Yahweh no ha cambiado su plan. El plan de Yahweh sigue siendo el mismo, desde el fundamento hasta su culminación. Él no cambia, su palabra permanece, su plan es perfecto, y Hasatán hace 2000 años ha querido distorsionarlo, engañando, haciendo creer que hay otro pueblo después de Israel. Pero la palabra nos enseña claramente en el libro de los Hechos, capítulo 3, que Israel es el pueblo de Israel y que nosotros somos los hijos de los profetas. Ahora, en la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas que son por las cuales va a entrar el pueblo de Israel, y cada una lleva su nombre. Hay 12 fundamentos que son los Selihim, los apóstoles que Yahshua HaMashiach utilizó para que su palabra se expandiera, anunciando la alianza de Yahweh a los dispersos. Y el último, que fue a los gentiles, a los que estaban fuera del pacto, fue Rab Shaul, el que conocimos como Pablo. Es el único que habla en sus cartas, pero Pablo, quiero decirle, nunca está en contra de la voluntad de Yahweh. ¿Usted lo quiere anotar? Capítulo 11 de los Romanos dice, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo Israel? No, de ninguna manera. No, lo dice claramente Rab Shaul. Entonces, ¿cuál es la intención de Hasatán? Que se pierdan
a través de los falsos profetas, a través de los falsos maestros, a través de los falsos apóstoles que son de la casa de Hasatán, porque el pueblo lo formó Yahweh, el pueblo lo unificó el Mashiach con su sacrificio, y el Ruach HaKodesh que habita en nosotros es quien nos trae la revelación para que volvamos a la alianza del Padre, para que sigamos obedeciendo y que esperemos la venida de Yahshua HaMashiach en los Amayim, y que todos juntos podamos decir: Maranatha, Yahshua viene pronto, así que prepárate. No dejes que te sigan engañando, no dejes que te sigan trasquilando tu lana, porque eres una oveja valiosa para Yahweh. Mateo 10:6 dice Yahshua: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando él envió a los discípulos o a los Shelihim, les dijo: no vayan por camino de gentiles, vayan primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué más claro puede quedar? Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Las mismas palabras. Y anota la cita. Mateo capítulo 10 versículo 6. Mateo capítulo 15 versículo 24. Anótalas. Y verás con tu propia boca, con tu propio ojo, con tu propio oído las palabras, como dijo Yahweh: háganle caso, porque mi nombre está en él, y no les desobedezcan, porque él no va a perdonarle sus transgresiones. Este es el plan de Yahweh, este es lo que el Padre nos ha dado, y a ti te corresponde investigar, a ti te corresponde instruirte, busca la información. Ahora ya no estamos ciegos, tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos arqueología, tenemos historia, tenemos tantas cosas de donde echar mano para conocer la verdad. Que el Padre te ayude, que el Padre quite la escama de los ojos, la venda que hay en tu corazón y en tus ojos, para que puedas ver su luz admirable y tu vida vuelva a resplandecer bajo la alianza poderosa de Yahweh Tsebaot. Y aquí está la alianza de Yahweh, tan fácil y tan importante que es. La alianza de Yahweh. Y se las voy a leer para que vean cuál es la alianza de Yahweh. Se la voy a leer en hebreo y en español. Shemot capítulo 24 dijo Yahweh a Moshe: sube a mí en el monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mandamientos que he escrito para instruirlos. Los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Dice Yahweh que esa es nuestra sabiduría. Y así es. Y vamos a empezar. En el capítulo 18 de Vayikra dice: ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Yahweh. En Devarim capítulo 30 dice: por medio de amar a Yahweh tu Elohei, obedecer sus mitzvot y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohei te da, que les juró a tus ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Ahora viene la alianza. Vamos a leerla para que usted la conozca, para que sepa lo que Yahweh nos está dando en el corazón, porque él dice que iba a escribirlas ya no en la ley, en la tabla. Ahora dice que las iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no se nos olvide, para que donde quiera que vayamos la recordemos por medio de su Ruach HaKodesh. Cuando querramos salirnos del pecado, ese es el profeta más grande ahora que el Padre levantó en Moshe, para que la palabra fuera escrita y que ahora quedara en nuestro corazón por medio del Ruach HaKodesh. Dice así: Anoji Yahweh Eloheja. Nuevamente: Anoji Yahweh Eloheja. Yo soy Yahweh, tu poderoso. El 2. Lo Yaye Leja Elohim Aheim El Panai. Una vez más: Lo Yaye Leja Elohim Aherim Al Panai. No tendrás otros poderosos aparte de mí. El 3. Lo Tisha Et Shem Yahweh Eloheja Lashav. Una vez más: Lo Tisha Et Shem Yahweh Eloheja Lashav. No tomarás el nombre de Yahweh tu poderoso en vano. 4. Sahor et Yom Hashabat Legadesho. Una vez más: Sahor et Yom Hashabat Legadesho. Recuerda el día de reposo para separarlo. 5. Kaved et Abika de et Imeja. Una vez más: Kaved et Abija de et Imeja.
honra a tu padre y a tu madre. 6. Lo tirashach, no asesinarás. 7. Lo tinab, no adulterarás. 8. Lo tiganav, nuevamente, lo tiganav, no robarás. 9. Lo taniahe baraeja et shacher, lo taniahe baraeja et shacher, no serás falso testigo contra tu prójimo. Lo ta'amad, el 10. Lo ta'amad, no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos. Esta es la alianza de Yahweh. Y ahora dice, ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohei para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohei te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohei, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los corderos de tu rebaño. Bendita será tu canasta y tu amasador de harina. Bendito serás en tus entradas y bendito serás en tus salidas. Y las palabras de Mashiach que dijo, hijitos, si me amáis, guarden mis mandamientos. Baruch Hashem, Yahweh. Que el Eterno les siga continuando bendiciendo en gran manera. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre vosotros y que muestre su luz, su bendición, para que cada uno de nosotros entendamos el propósito excelente y perfecto de nuestro Padre Tsebaot, Yahweh. Que Él es el único que estableció un plan perfecto y que nada, absolutamente nada, podrá cambiarlo hasta que todo concluya conforme el Padre lo declaró. Baruch Hashem, Yahweh. Que Yahweh les guarde y les bendiga. Shabbat Shalom. Bendito sea nuestro Padre Celestial, a quien damos